Vasa previa. La vasa previa es una patología en donde los vasos fetales transcurren a través de las membranas, esas mismas membranas fetales, muy cerca o sobre el orificio cervical interno. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que estos vasos transcurran de manera descubierta, desprotegida, a través de esta membrana, la membrana ovular, que directamente está en contacto con el cuello uterino. La incidencia de la vasa previa es aproximadamente, de acuerdo a la literatura, de 1 en 2.500 embarazos. Es una condición bastante infrecuente, pero es importante estar familiarizado con este tipo de patología para poder enfrentarla de manera adecuada y así disminuir la morbimortalidad, sobre todo en este caso fetal, que produce esta patología. Bueno, como ya le mencioné, su incidencia alrededor de 1 en 2.500 embarazos, donde los factores de riesgo más importantes implicados en la génesis de esta patología tenemos la placenta subcenturiada, placentas bilobuladas. En estos casos son ese tipo de placenta en los cuales tenemos inserciones velamentosas del cordón o tenemos lóbulos accesorios de la placenta, varios lóbulos placentarios. Esta disposición anómala de la placenta puede traer como consecuencia que esos vasos sanguíneos o esos vasos coriales, que son vasos eminentemente fetales, puedan transcurrir de manera desprotegida en la membrana, ¿verdad?, que se encuentra directamente en relación con el orificio cervical interno. También tenemos placenta previa, que generalmente la placenta previa marginal o la placenta previa de inserción baja, por supuesto, va a dejar un espacio disponible para que esta posible inserción velamentosa del cordón umbilical puedan transcurrir los vasos fetales de manera desprotegida en esa membrana. Tenemos también gestaciones múltiples, donde es muy frecuente y también tiene mucho que ver con el tamaño placentario, con la posibilidad de tener placentas de inserción baja, que aumenta la incidencia en estos casos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, anteriormente se decía que una placenta con inserción velamentosa que tenía una vasa previa, en estos casos era el diagnóstico eminentemente clínico y tardío, es decir, una vez que hacíamos un tacto se podía palpar el pulso del cordón umbilical directamente en nuestros dedos y hacer un diagnóstico, pero esto confundía mucho con lo que es la prosidencia de cordón, etc. Y muchas veces el diagnóstico se hacía en el momento de realizar la amniorexis, donde comenzaba a haber un sangrado profuso con una descompensación fetal inmediata, bradicardia y muerte fetal. Pero en la actualidad la ecografía es un método que está llamado a ser, o ya lo es, un método muy importante para disminuir la morbimortalidad por esta grave patología. Tenemos así que cuando realizamos una ecografía de rutina es mandatorio realizar una visualización de el plato placentario, de la inserción del cordón y a través o por donde pasa el cordón y los pasos que se derivan de este. Así podemos hacer un diagnóstico temprano. Por ejemplo, en este caso podemos observar la presencia de vasos sanguíneos fetales desprotegidos encima del orificio cervical interno, y esto ya nos daría un diagnóstico bastante importante o bastante probable de vasa previa. Entonces corroboramos con la evaluación Doppler y observamos que estos vasos desprotegidos que se encuentran en el orificio cervical interno tienen las características o el flujo o la onda de velocidad de flujo característica de el cordón umbilical. El manejo, por supuesto, en este caso el manejo óptimo es controvertido porque va a depender mucho de cuándo se haga el diagnóstico, si el diagnóstico es prenatal o es en el periparto, pero en líneas generales
cuando el diagnóstico se hace de manera prenatal, se recomienda, muchos protocolos recomiendan la hospitalización de la paciente de una manera temprana para poder monitorizarla, y en caso que se presente algún evento hemorrágico, tener la paciente la mayor posibilidad de interrupción del embarazo de manera expedita para evitar una complicación. Ahora, se recomienda realizar cesárea antes del inicio del trabajo de parto o de la ruptura de la membrana, ya que, como les mencioné, los vasos transcurren de manera libre, desprotegida, y al romperse esa membrana, por supuesto, ese vaso sanguíneo, que es un vaso umbilical, se rompe y se produce una exsanguinación fetal. Es importante mencionar acá que aproximadamente el feto tiene 100 cc de sangre por kilogramo, es decir, que con una pérdida sanguínea que no nos parezca tan abundante, podemos tener una exsanguinación total del feto, por supuesto con una muerte inmediata. La cesárea urgente en caso de sangrado vaginal, cuando se sospecha, es decir, si realizamos una amniorexis y hay una salida inmediata de sangre con descompensación fetal, es decir, comenzamos a tener alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, inmediatamente debemos llevar a esta paciente a cesárea para salvarle la vida al feto, ya que esta es una patología que generalmente no produce descompensación materna. Al contrario que la placenta previa, en este caso, la hemorragia, que tiende a no ser tan grande, pero como ya le mencioné, una hemorragia que no parezca una cantidad importante, puede producir una exsanguinación fetal. Entonces debemos ir rápidamente para salvarle la vida al feto. De igual manera, tenemos que la hospitalización, como les mencioné, de manera temprana, 30-32 semanas, para monitorizar a esta paciente, de tal manera de realizar todo lo necesario, y al momento de tener maduración fetal, interrumpir el embarazo, para así evitar posteriormente que pueda existir un trabajo de parto o una ruptura prematura de membrana que pueda condicionar a una descompensación fetal o a la muerte fetal.